Quiero hablar con usted acerca de que debemos de tener un corazón de servidores, un corazón de servicio, una actitud de servicio, una actitud donde Dios se pueda manifestar. Cuando pienso en Dios, Dios no es un Dios obligado a amarnos, sin embargo Él nos ama. Dios no es un Dios que está obligado a servirnos, sin embargo Él nos sirve. Él envió a Cristo Jesús a morir por nosotros. Dios, hermano, quiere que nosotros crezcamos, manifestemos características de Él. Dios es un Dios que sirve, es un Dios que bendice. Dice aquí que les dice que en el mundo la gente se enseñorea los grandes se enseñorean de los demás, ejercen autoridad sobre ellos. Pero dice entre vosotros, el que quiera llegar a ser grande debe de ser servidor. El versículo 27 dice que el que quiera ser el primero debe de ser siervo de los demás. Pero pone un ejemplo, dice: así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Cuando yo tengo la actitud de servicio y un corazón, sobre todo, un corazón de servicio, porque el punto de esta tarde es de que no debo estar obligado a servir. No estoy obligado, no porque me obligan, no porque tengo que hacerlo, sino que yo encontré el secreto del servicio, que es el gozo, que es la alegría, que es la satisfacción de servir. Eso me recuerda obviamente a las madres, sobre todo a las madres, y al padre también, porque el padre, sabiendo que tiene una familia a la cual proveer, se levanta temprano para ir a trabajar, y debe de haber una resignación, no resignación, sino un contentamiento. En su corazón debe de haber una manifestación del gozo por hacer lo que hace. Pero cuánto más la mamá es muy servicial para los hijos, le gusta servir, se deleita en servir. Recuerdo cuando yo viví en esa ciudad yo le digo Santo Tomeiro City, cuando vivimos ahí, recuerdo que mi mamá, teníamos una mesa, fíjense que nosotros, les he dicho que nosotros no fuimos pobres, solamente que no teníamos para comer. Eso era lo único. Pero no fuimos pobres. Por ejemplo, nosotros siempre tuvimos televisión, casi siempre. Los niños de ahora se ríen, una televisión. No, pero en mi tiempo, no toda la gente tenía televisión. Es más, quizás hubo un momento en que en el pueblo de 5 dedos de la mano sobraban dedos todavía para contar a las personas que tenían televisor. Pero nosotros casi siempre tuvimos. Y en la casa siempre tuvimos comedor de 8 sillas. Nosotros tuvimos bien casi toda la vida. Solo no teníamos para comer, eso era lo único, no teníamos para comer. Pero me refiero que teníamos ese comedor. Sin embargo, a mi mamá le gustaba sentarnos en la chimenea, que es la mesa de lodo que hacen allá, por si no sabe, no crea que es la fogata que aquí tienen de chimenea, no, una mesa de lodo. Y ahí nos sentaba mi papá y los 4 hijos y nos servía a todos y llenaba el comal de tortillas. Y entonces cuando caía la primera, le caíamos a la primera tortilla. Y así es como comíamos. Cuando acabábamos de comer y todos nos íbamos, entonces mi mamá se servía para comer ella. Ya habíamos acabado de comer todos. Es cuando ella se servía y comía sola ella. Pero su deleite de ella era eso, tener la chimenea esa llena con el papá, con el marido y los hijos, servirles a todos y que ellos estuvieran comiendo y ella haciendo tortillas. Pero no era obligado, no era de que ella debería de comer al último y sola. No, eso lo hacía porque ella quería, porque eso es lo que la llenaba de gozo a ella, eso la llenaba de bendición a ella, se sentía realizada haciendo eso. Entonces el servicio, mis hermanos, no es algo obligatorio, sino que se le encuentra el secreto de servir. Eso puedo imaginarme cuando todos se van y te quedas solo haciendo el aseo en la iglesia. Si no lo tomas por el gozo y la alegría, vas a decir: no, me dejan solo, y te puedes hasta entristecer. ¿Qué podía haberle pasado a mi mamá si hubiera pensado que era una injusticia que le hicieran eso a ella? Pero ella encontró el secreto del servicio. Y si tú encuentras el secreto del servicio, te vas a gozar. Y vas a decir: entre más solo esté en la iglesia haciendo el aseo, mejor todavía, porque más fácil.
Pero debe haber un deleite en el corazón. Ahora, dice el versículo 28 que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En Éxodo capítulo 24, porque quiero que pensemos en el servicio, pero mi hermano, encontrarle el sabor al servicio. Si no le encuentras el sabor al servicio, no vas a hacer las cosas con alegría. La Biblia dice que el Señor Jesús, por el gozo puesto delante de Él, menospreció la cruz, menospreció el oprobio, menospreció la vergüenza, y el día de hoy está sentado a la diestra del Padre. Pero le encontró el deleite a servir. Creo que cada uno de nosotros deberíamos de encontrarle el deleite al trabajo secular. Es decir, que si te pudieran pagar por lo que te gusta hacer. Como dijo aquel, yo quería ser cronista de fútbol americano, fútbol del NFL o del deporte. Dijo, y hubiera sido maravilloso tener un trabajo que me gusta hacer y mirar lo que a mí me gusta mirar. Porque si yo le encuentro el gozo a lo que hago, por eso ojalá tú en tu trabajo secular lo hagas con gozo y con alegría. Para mí, en mi vida, yo tuve muchos trabajos en la vida. Y uno aprende muchas cosas. En el trabajo se aprenden muchas cosas. Pero yo tuve un trabajo que verdaderamente me gustó. Verdaderamente lo sentí ese trabajo como no se imagina. Y nunca volví a vivir en mi vida una época como esa. Y fue un car wash, a lavar carros. Llegué a California, encontré un día un trabajo a lavar carros. Y fue la mejor época de mi vida, realmente. Yo tenía 16 años. Y fue la mejor época de mi vida. Ganaba poco, $4.25 la hora. Era el mínimo en ese tiempo, $4.25 la hora. Pero fue una bendición. Tenía un buen patrón. El patrón era una... Ahora entiendo que ese hombre era cristiano. Seguramente que era cristiano. Era un hombre muy educado. Era muy buena persona. Nos llevó al lago Perris a que nosotros esquiáramos en su lancha. Nunca me pude parar en los benditos esquís, hermano. Pero nos tenía una paciencia ese hombre exagerada. Una paciencia. Cada break nos daban... Había un bote grande, no sé por qué le cuento esto, pero hablando del gusto por lo que uno hace, había un bote grande donde las propinas las echábamos ahí, todas las propinas. Y al final del día, ese bote de propinas lo repartían entre los que trabajamos ese día, no entre todos los que trabajaron ese día. Así es que no importara que yo descansara 2 días juntos, al tercer día, yo tenía ahí en la oficina un sobre con dinero. A la hora de ponchar tarjeta para ir a break, nos entregaban el sobre. Y traía 15, 18, $22, $12. Traía el dinero de ese sobre, siempre, todo. Nunca me preocupé por dinero para trabajar, para comer, nunca. Ahí nunca me preocupé. Podía llegar sin ni $1 y ahí siempre había dinero porque estaba mi sobre del último día que trabajé. Y fue una bendición. Yo disfruté ese trabajo. Tenía buenos compañeros de trabajo. Es con los que me iba a las montañas de San Bernardino a la nieve. En el tiempo de la nieve nos íbamos allá a las montañas de San Bernardino, a andar arriba, soltero, 16 años, mi hermano. Fue en la mejor época de mi vida. Nunca encontré un trabajo como ese, que yo lo disfrutara, que yo lo amara, que yo dijera aquí, creo que llegué a decirlo, yo aquí venía a trabajar aunque no me pagaran. Yo venía a trabajar este trabajo, de tanto que me gustaba el trabajo. Uno debe de encontrarle el sabor al servicio. Debe de encontrarle el sabor a trabajar, sobre todo en la obra de Dios, pero ojalá tengas un trabajo secular que te gusta y que te bendice. Ahora, hablemos del servicio, porque en Éxodo 24:12 dice que el Señor dijo a Moisés, ¿estamos ahí? El Señor dijo a Moisés, sube hasta mí al monte y espera allí y te daré las tablas de piedra con la ley y los mandamientos que he escrito para instrucción de ellos. Versículo 13. Y se levantó Moisés con Josué su ayudante y subió Moisés al monte de Dios. Pero nombra a alguien, a Josué, el ayudante de Moisés. Ahora, es muy importante ayudar. Dicen por ahí que si alguien va a estudiar una carrera, se le aconseja fuertemente que se apunte como voluntario en ese oficio para ver si realmente le va a gustar. Por ejemplo, si dice yo quiero ser bombero,
que se vaya un día, así sin salario, de voluntario con los bomberos. Y se va a dar cuenta, si alguien va a estudiar enfermería, que vaya ahí al hospital de voluntario sin que le paguen. Simplemente quiero ver si este oficio a mí me va a gustar. Porque en el trabajo y en el ayudar uno aprende mucho. A veces uno quiere que la gente le dé una clase de una pizarra, una clase donde puedan exclusivamente enseñarle. Pero no es así, sino que en el trabajo se aprenden las cosas. Por eso los hijos deben de ayudarle a papá y a mamá, porque ahí va a aprender. Es decir, que la muchacha va a decir, yo sé hacer tortillas, y bien, pero porque yo le ayudaba a mi mamá. Y aprendiste a hacer tortillas, y aprendiste a hacer tamales, y aprendiste a todo. Pero no porque se pusieron a enseñarte, sino porque ayudabas. Y mucho hacen mal las mamás cuando no dejan que el hijo ayude al papá. Y el hijo debe de aprender a cortar la yarda, debe de aprender a cambiarle las bandas al tractor de cortar la yarda, debe de aprender de plomería, debe de aprender de todos los trabajos de la casa, pero no porque el papá se puso exclusivamente a enseñarle, sino porque ayudando se aprende. Diga conmigo, ayudando se aprende. Yo las cosas que yo conozco en la vida es porque ayudé. Y las cosas que desconozco es porque no ayudé. Es decir que yo conecto bocinas, muevo sonidos, muevo de todo. En la iglesia sé jalar una parrilla, quemo la carne, pero de cualquier manera ahí se aprende. No porque tuve grandes maestros, no porque alguien se interesó en mí y realmente se interesó en que yo aprendiera. No, sino que me puse a hacer las cosas. Y haciendo las cosas, uno aprende. Aquí en el lugar que vivimos hay una particularidad, que aquí surgen muchos contratistas de construcción. Surgen contratistas de plomería, contratistas de shingo, de techo, de construcción de casas, de todo. Porque tenemos la bendición que hay compañías de trailers movibles. Y ahí aprende uno. Y lo que uno aprendió ahí, uno llega a hacerlo a la casa. Uno llega a la casa a cambiar pisos, a cambiar ventanas, a cambiar shingo, a pintar, a lo que sea. Porque uno trabajó en esos trabajos. Entonces, ayudando, uno aprende. Es importante ser ayudante. Dice que se levantó Moisés con Josué, su ayudante. El capítulo 33. ¿Cuántos queremos que Dios nos use? Pero necesitas aprender. Necesitas realmente moverle a las cosas, empezar a mirar y empezar a aprender. Posiblemente haya algo que te interese. Hay alguna área que te interese. Y quizás digas, es que a mí nunca me dan la oportunidad. No se trata de oportunidad, se trata de que tú aproveches las oportunidades que tienes. Es decir que puedes ayudar a cargar bocinas. Puedes ayudar a hacer tantas cosas y vas a aprender y un día se puede abrir una puerta. En el capítulo 33, versículo 11 dice que acostumbraba a hablar el Señor con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Cuando Moisés regresaba al campamento, dice ahí, otra vez, su joven ayudante, hijo de Nun, dice, no se apartaba de la tienda. Es decir, que a Josué le gustaba estar en la tienda. Él estaba acostumbrado a estar en las cosas de Dios. Dios nos pone de ministros, Dios nos pone de pastores, pero antes de eso nos tuvo que haber gustado estar en la tienda de reunión. Antes de eso nos tuvo que haber gustado estar metidos en la alabanza, metidos en la adoración, metidos en la palabra. Cuando uno se interesa por meterse en la palabra, uno invierte. Uno realmente invierte. Yo cuando empecé de pastor y empecé a mirar que algunos hermanos empezaron a hacer gastos, para mí eran grandes. Por ejemplo, se compraban un shofar, un cuerno que tocan, que cuestan $300, 350. Yo decía, este hermano realmente quiere hacerlo. Porque eso mostraba que él tenía el deseo realmente de hacer las cosas. Cuando yo estaba con mi pastor, no había computadora, sí había, pero no teníamos. No tenía.
Estoy hablando de los 90s. Y todo era manual. Y empezaba a comprar mis Biblias. Y por eso aún tengo Biblias de ese tiempo. Tengo diccionarios, tengo concordancias. Una concordancia más gruesa que esta Biblia. Solo concordancia, que era para buscar citas. Aparte tenía la concordancia que era más grande y más gruesa todavía del diccionario Strong, que era la definición de palabras en griego y en hebreo. Empecé a comprar Biblia, la Biblia Thompson, creo que todavía la tengo todavía. Diccionarios bíblicos, el nuevo diccionario bíblico ilustrado, todavía anda por ahí todavía. Empecé a comprar material. Mi pastor me regaló una Biblia que se llamaba la Biblia del Ministro, me regaló un Nuevo Testamento en 4 versiones diferentes. Y estaba metido, me gustaba a mí estar en eso. El pequeño Larousse, todavía lo tengo, todavía. En aquellos tiempos no había esto, mi hermano. El diccionario de la lengua española se llamaba el pequeño Larousse, que me imagino que era una versión pequeña de una tremenda enciclopedia, ¿no? De muchos tomos. El pequeño Larousse. Y uno se mete ahí y uno quiere aprender. Porque uno es ayudante y hay cosas que a uno le interesan. Y entonces Josué dice que él no se apartaba de la tienda, le gustaba. Estaba acostumbrado a estar en las cosas de Dios. Estaba acostumbrado a estar en la tienda de reunión. ¿Cuándo iba a haber una actividad afuera, donde la iglesia fuera y que yo no fuera? Jamás. Jamás hubo una sola actividad fuera de la congregación donde mi pastor y la iglesia fuera, pero yo no fui. Nunca. ¿Por qué? Porque me gustaba. Era ayudante. Es importante el tiempo de ser ayudante. Dice Números capítulo 11. Por eso, esforcémonos. Y encontrémosle el sabor al servicio. Porque hay algo difícil, mi hermano. Y es que a alguien que no le gusta, lo pongas de ayudante, él o ella lo va a considerar una pérdida de tiempo. Recuerdo, yo un día hice algo malo. Realmente hice algo malo yo. Viví en Acapulco en casa de unos tíos. Fui con la tía al mercado y la tía andaba preguntando por jitomates y chiles y cebollas y las agarraba y las dejaba. Y recuerdo que yo hice algo malo porque yo le dije, tía, usted ni compra ni nada, no anda perdiendo el tiempo aquí usted. Y me dijo, hijo, vete para la casa, si no quieres andar conmigo, vete para la casa. Y me fui para la casa, allá la esperé en la tarde. Pero después me sentí mal por lo que le dije, fue una falta de respeto a mi tía. Pero yo andaba enfadado, para mí era una pérdida de tiempo, para ella no era una pérdida de tiempo, pero para mí era una pérdida de tiempo. Y es difícil traer a alguien de ayudante y que él considere que es una pérdida de tiempo, que realmente no se está avanzando cuando sí se está avanzando. En Números 11:28 dice que respondió Josué, hijo de Nun, dice ayudante de Moisés, pero me llama la atención lo que dice, desde su juventud. Es decir que, ¿cuánto tiempo pasó en que Josué era ayudante? Ahí deja ver que ya no era joven. Ahora, hay una versión que dice que era ayudante de Moisés desde la juventud de Moisés. Y entonces pondríamos a Josué de niño en Egipto, cuando Moisés era joven. Ahora, si no pensamos que desde la juventud de Moisés, porque mire cómo dice el versículo. Respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés desde su juventud. Ahora, si pensamos que era Josué, el que fue ayudante desde su juventud, ya no era un joven. ¿Y cuánto tiempo pasó ayudando él a Moisés? Pero fue el tiempo del aprendizaje. Nuestros hijos deben de aprender muchas cosas en la vida mientras están en casa. Porque un día se van a enfrentar a la vida. Un día se van a enfrentar a los problemas allá afuera. Y si ellos llevan la práctica, no se les va a hacer difícil. Es como el que empieza de pastor. Si él aprendió adecuadamente cuando él estaba en la iglesia, en una congregación, cuando se enfrente a la realidad del ministerio, no se le va a hacer difícil. Pero si es solo emoción, o si estaba esperando graduarse, hoy voy a decirlo, graduarse para empezar a aprender, se va a traspasar de muchos dolores. No se me olvida el pastor Jaime Miguel, que cuando él estaba con nosotros acá, nunca cuidó niños, nunca fue ujier, nunca estuvo en la limpieza, nunca nada. Pero un hermano fiel y le gustaba evangelizar. Y siempre traía gente a la iglesia, siempre él.
cargaba su minivan y siempre traía gente de la iglesia porque le gustaba, le apasionaba el evangelismo a él. Pero nunca activó en actividades. Un día el Señor lo llama de pastor y tuvo que pasar por todas las cosas, hermano. Por todas. ¿Por qué? Porque no aprendió en casa. Pero uno debe de aprender en casa. Yo, como aprendí en casa cuando estaba mi pastor, fíjese que Dios ha sido muy bueno conmigo. Yo creo que no conozco otro pastor que Dios haya sido tan bueno con él como conmigo. Por ejemplo, ujieres hay desde el primer día del primer culto que yo fui pastor, hay ujieres. Desde el primer culto que yo fui pastor, hay grupo de alabanza. Desde el primer culto que yo fui pastor, hay finanzas. Desde el primer día que conozco el pastorado, yo no he tenido déficit económico. Pero aprendí cuando era oveja. Fue el tiempo de aprendizaje. Fue el tiempo cuando yo pude aprender y pude mirar cómo se hacían las cosas. Entonces, ¿cuánto tiempo pasó? Josué ya no era joven. En el capítulo 27, ahí de Números, capítulo 27, dice que el Señor dijo a Moisés, dicho sea de paso, el Señor está hablando y está obrando. Recuerdo que el domingo pasado el tema fue a los que Dios llama al ministerio, les pregunta, ¿me amas más que estos? ¿Sí se acuerda, verdad? Yo no sé qué está haciendo el Señor, pero el Señor nos está hablando. Y está diciendo las características. La semana pasada fue el amor por el Señor. Ahora el amor por el servicio. El deleite por el servicio. El contentamiento en el servicio. Y en el capítulo 27, versículo 12, dice que entonces el Señor dijo a Moisés, sube a este monte Abarim y mira la tierra que yo he dado a los hijos de Israel, y cuando la hayas visto, tú también te reunirás a tu pueblo como se reunió tu hermano Aarón. Es decir, que había llegado el tiempo de que Moisés partiera de esta tierra. Versículo 15 dice, entonces Moisés habló al Señor diciendo, ponga el Señor, Dios de los espíritus de toda carne, un hombre sobre la congregación, que salga y entre delante de ellos y que los haga salir y entrar, a fin de que la congregación del Señor no sea como ovejas que no tienen pastor. Y el Señor dijo a Moisés, toma a Josué hijo de Nun, hombre en quien está el espíritu, y pon tu mano sobre él. Primeramente, Moisés, era el tiempo de Moisés de partir. Y Moisés dijo, Señor, pon a un hombre, Señor, que entre y salga delante del pueblo, para que ellos no sean como ovejas sin pastor. Y es que es difícil ser oveja sin pastor, mi hermano. Una de las cosas que a mí me pasó, yo no sé a mis hermanos, pero una de las cosas que a mí me pasó cuando mi pastor se fue, es que me sentía como huérfano. Es decir, que cuando él estaba, yo me sentía la mamá de los pollitos, hermano. Yo sentía que ninguna congregación estaba como nosotros. Nadie tenía un pastor como el que teníamos nosotros. Yo me sentía, a todos los miraba para abajo, a todos mis hermanos de otras congregaciones. A todos los miraba para abajo. No eran como nosotros. Nosotros éramos la crema y nata. Y un día se va el pastor. Híjole, hermano. Me sentí como huérfano. Sentí como que nos podía empujar el que quisiera, nos podía cachetear el que quisiera, nos podía humillar el que quisiera. Me sentí literalmente como huérfanos. Ese fue el dolor más grande en mi vida. Y Moisés dice, que no sean como ovejas que no tienen pastor. Alguien que entre y que salga delante de ellos. Y entonces el Señor le dice, toma a Josué hijo de Nun, versículo 18, pero dice, hombre en quien está el espíritu, y pon tu mano sobre él. Dice el versículo 19, y haz que se ponga delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, e impártele autoridad a la vista de ellos, autoridad a la vista de la congregación, y pondrás sobre él parte de tu dignidad, a fin de que le obedezca toda la congregación de los hijos de Israel. Eso es maravilloso, mi hermano. La dignidad. Cuando Dios pone dignidad sobre una persona, suceden cosas maravillosas. Suceden cosas que tú dices, ¿cómo es posible que la gente haga eso? Por ejemplo, el viernes que prediqué acerca de la honra, y la honra es con sustancia, y algunos hermanos que se acercaron y me bendijeron y reconocieron la palabra. Uno dice, Señor, pero ¿por qué esta gente hace caso? Porque esta gente
es capaz de accionar en algo que humanamente no. Humanamente uno dice, no es así. Pero porque Dios pone de su dignidad, y a Moisés le dice, pon parte de tu dignidad, dice ese versículo 20. Pondrás sobre él parte de tu dignidad a fin de que le obedezca toda la congregación de los hijos de Israel. Es decir, que Dios pone dignidad y dice, te van a obedecer. Como cuando Dios le dijo a Moisés, mira, he escuchado el clamor de mi pueblo allá en Egipto y he descendido para librarlos. Así es que ve a liberar a mi pueblo y ellos te escucharán. ¿Qué dijo Moisés? ¿Y si no me escuchan? ¿Qué había dicho Dios? Y ellos te escucharán. Él tenía el temor. ¿Y si no me escuchan? ¿Y si no me hacen caso? Pero Dios dijo, y ellos te escucharán. Cuando Dios pone la dignidad sobre alguien, la gente lo va a escuchar. La gente va a hacer caso y aunque parezca tremendo, mi hermano. Mire, por ejemplo, los pastores. Yo cuando miro los retiros de pastores, la gente viene de todos los estados de Estados Unidos a un retiro de pastores. No es tan barato que digamos. Por ejemplo, ahorita fueron 1,100 por persona, es decir, el matrimonio 2,100. Aparte el viaje, el avión, la renta de carros, dejar de hacer lo que se está haciendo. Y entonces uno dice, pero porque Dios pone dignidad sobre una persona. Y le obedecen. Le dicen, va a ser el retiro, este año va a ser el retiro en Alabama, y van a llegar. Diga conmigo, y van a llegar. Pero hemos ido a tantos lugares. Hemos tenido retiros de pastores en Miami, en Fort Wayne, Indiana, en Colorado Springs, en Seattle, Washington, en Ventura Beach, California, en Palm Springs, California. Hemos tenido retiros en tantos lugares y los pastores llegan. Quizás digan, no, es que no hay un aeropuerto cercano. La gente llega. Como cuando Juan el Bautista predicaba en el desierto. Allá, afuera en el desierto, en lo despoblado, no había nada. Y él predicaba, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y dice la Biblia, dice, y salía a él toda Jerusalén y toda Judea. Allá donde estaba él, solo en el desierto. Porque Dios pone parte de su dignidad. Es importante la dignidad. ¿Sabe una cosa? Con la dignidad de Dios, la gente te hace caso. Tú te maravillas, yo me maravillo. ¿Cómo es posible, Señor? ¿Cómo es posible que la gente haga caso de esa manera? Pero es porque Dios pone parte de su dignidad. En este caso a Moisés le dicen, pondrás de tu dignidad. El versículo 26 dice que Moisés hizo tal como el Señor le ordenó. Versículo 22. Moisés hizo tal como el Señor le ordenó, tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación. Luego puso sus manos sobre él y le impartió autoridad, tal como el Señor había hablado por medio de Moisés. Ahora, Josué no andaba buscando esa autoridad. No dijo, le voy a servir a Moisés para que un día me dé de su autoridad. No, él encontró el punto de ser ayudante, de servir, de decirle, Señor, quiero servirte a ti a través de este ministerio. Y entonces él se entregó al servicio. Y en el momento cuando Moisés dijo, Señor Dios de los espíritus de toda carne, pon a alguien que no sean como ovejas sin pastor, dijo, toma a Josué, porque él ha sido ayudante, él ha aprendido, él será el que irá, el que los sacará y el que los meterá, y a través de él vamos a conquistar la tierra prometida. Maravilloso es Dios, mi hermano. Moisés puso sus manos sobre él. En Deuteronomio capítulo 34. Yo te animo a que le encuentres el punto al servicio, mi hermano. Porque si no te va a ser difícil. Te vas a cansar. Pero si dices yo lo quiero servir, en el servicio vas a aprender tantas cosas. Muchas cosas, mi hermano. Y en el momento que se necesite, va a resultar que tú lo sabes hacer. Y a mí me gustaría que cada uno de los que se va de esta congregación y quizás lleguen a otra congregación, cuando lleguen allá digan, eso yo lo sé hacer. A mí me enseñaron. Yo aprendí. Yo sé cómo conectar una cámara. Yo sé cómo conectar
un instrumento. Mira, los que no fuimos a la escuela en tiempos modernos, se nos dificultan las cosas tecnológicas, las cámaras, el Wi-Fi, porque el Wi-Fi no solamente es meterse al teléfono ahí, hermano, no es mucho más. Es encontrar el IP address, crear uno nuevo, poner un montón de cosas, hermano. Y a veces no funcionan, pero si estás trabajando en algo, aprendes. Y dices, esto así lo hacíamos. Y alguien se quemó la cabeza. Alguien estuvo batallando, alguien estuvo investigando cómo se hacen las cosas. Ahora, en el capítulo 34, versículo 8 dice, y los hijos de Israel lloraron a Moisés por 30 días en la llanura de Moab. Deuteronomio 38, 4. Los hijos de Israel lloraron a Moisés por 30 días en la llanura de Moab. Así se cumplieron los días de llanto y duelo por Moisés. Pero mire lo que dice, y Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le escucharon e hicieron tal como el Señor había mandado a Moisés. Si hay algo que me maravilla a mí, es la sabiduría. ¿Sabe por qué me maravilla a mí tanto la sabiduría? Porque yo fui bien necio. Por eso, fui inteligente, eso sí. Una cosa es inteligencia y otra cosa es la sabiduría. Yo fui a la escuela y sin orgullo puedo decirle que en mi salón no había quien me pusiera el pie adelante. Perdón, Rafa, fui juntos con Rafa, perdón, Rafa, perdón. No, yo llevaba la bandera en la escuela y en el año nos hicieron cuatro exámenes para ver quién te tumba la bandera. Nadie podía, ni se acercaba siquiera. Yo ni estudiaba siquiera. Yo en la escuela fui gallo. Y si nadie me lo dice, yo lo digo. Era muy inteligente, pero no era sabio. Era muy necio yo. Sabiduría, cero. Inteligencia sí. Pero sabiduría, cero. Cero sabiduría. Y cuando yo miro que las cosas salen bien y me doy cuenta que Dios en su gracia y en su misericordia me ha dado sabiduría. Dicho sea de paso, el inteligente siempre termina trabajando para el sabio. Siempre. Tal vez el sabio no sabe ni leer ni escribir siquiera, pero es bien sabio. Y él es el patrón del inteligente, del que sabe todas las cosas. El inteligente dice, no, yo puedo parar una casa desde el suelo hasta el techo. ¿Y por qué no lo haces? ¿Y por qué no te dedicas a eso? No, yo sí sé. ¿Y por qué no lo haces? Porque eres inteligente, pero no eres sabio. Y el inteligente siempre termina trabajando para el sabio. Siempre, siempre. Ahora, yo, sabiduría, cero. Cero, nada, mi hermano. Y cuando miro que las cosas me salen bien, digo, Dios me dio sabiduría y ni cuenta me di a qué horas. Lo único que hago es adorarlo, bendecirlo, postrarme y servirle. Y Él me empieza a dar sabiduría, lo que yo nunca tuve. Ahora, dice el versículo ahí, versículo 9, y Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le escucharon e hicieron tal como el Señor había mandado a Moisés. Josué es sucesor de Moisés, pero él empezó como un ayudante, como alguien que ayudara. Dice Filipenses 2, quiero ver ahora a Timoteo, porque quiero decirle que se deleite en el servicio, mi hermano. Si lo hace para que le paguen más, qué bueno, pero no es el punto principal. Sea un buen trabajador en su trabajo, deleite en su trabajo y ahí va a estar su recompensa. El salario solamente va a ser algo extra que le va a llegar a su vida, pero deleítese en lo que hace. Cría a sus hijos, tal vez, como decía mi abuela, son el sol parado, hermano. Pero deleítese en cuidarlos. Yo tengo mi nieto ahí en la casa ahorita. Y corre para allá y corre para acá. Y mi esposa me dice, oye, tu nieto ya anda corriendo. Le digo, hija, es uno, amor. Imagínate 4 así. Tumban la casa, hermano. Deleítate en criar a tus hijos. Deleítate. No te quejes. Dice, Señor, yo quiero deleitarme porque aquí voy a aprender. Porque un día vas a ser suegra y un día vas a ser abuela y vas a enseñarles
a los demás y decir, eso yo ya lo hice. Y yo sé cómo hacer. Cuando alguien con 3 niños ahí en el cuartito de los niños no puede con 3 niños, mi esposa dice, si eso yo lo hacía. Y a veces va y les dice, mira, así se hacen las cosas, porque ella lo hizo. Porque ella, cuando estuvo mi pastor, siempre cuidó niños, siempre. No hace otras cosas, cuidar niños. Y ella aprendió, porque se aprende de ayudante. Ahora, Filipenses 2:19, ¿estamos ahí? Filipenses 2:19 dice, mas espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, a fin de que yo también sea alentado al saber de vuestra condición. Versículo 20. Pues a nadie más tengo del mismo sentir mío, y que esté sinceramente interesado en vuestro bienestar. Porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. Versículo 22. Pero vosotros conocéis sus probados méritos. Mira lo que dice Pablo de Timoteo, que sirvió conmigo en la propagación del evangelio como un hijo sirve a su padre. Y entonces encontramos a Timoteo, un servidor de Pablo. Pablo un día partiría, pero Timoteo tenía que aprender cómo se hacen las cosas. Y se aprende mirando. Se aprende mirando. Por supuesto, en todas las cosas Dios te va a dar tu manera propia de hacer las cosas. Pero lo que aprendiste te va a dar la idea inicial por lo menos. Y vas a aprender la razón. Repito, porque no podemos servir por más dinero. No podemos servir para que nos pongan arriba. Debemos de encontrarle el sabor al servicio. Y Pablo dice que sirvió en el evangelio a Pablo como un hijo sirve a su padre, servidor de Pablo. En 1 Timoteo 1, dice el versículo 1, dice, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y de Cristo Jesús, nuestra esperanza. Versículo 2, a Timoteo. Pero mire lo que dice, verdadero hijo en la fe. Entonces a Timoteo lo mira como alguien verdadero, porque él miró su desarrollo. Porque repito, mi hermano, no podemos imponerle nada a nadie. No podemos imponerle. Yo no puedo imponerle a usted que usted sirva en la iglesia. Pero Dios puede hacer algo en su vida si usted tiene un corazón de servidor, un corazón de servicio. El versículo 3 dice, como te rogué al partir de Macedonia, que te quedaras en Éfeso. Y mire lo que le dice, para que instruyeras a algunos a que no enseñaran doctrinas extrañas. ¿Cómo iba a desarrollar Timoteo una doctrina verdadera? Solamente mirando y oyendo a Pablo. Entendiendo, tenía que entender, porque la doctrina no se aprende de memoria. El que la aprende de memoria no la puede sostener en la vida, esa doctrina. Pero cuando es parte de él, cuando entiende por qué se hacen las cosas. Y le dijo, te dejé en Éfeso para que instruyeras a algunos a que no enseñaran doctrinas extrañas, ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles en vez de hacer avanzar el plan de Dios que es por fe. Y Timoteo entendió, lo que importa es el plan de Dios. Esas discusiones inútiles que para nada aprovechan. ¿Qué discusiones dice de genealogías, de mitos que nunca terminan? Hay un plan de Dios que es por fe. Diga conmigo que es por fe. Y le dice, así te encargo ahora. Así que se le podía encargar labores y áreas en la obra de Dios. Dios necesita gente que le pueda encargar labores, que le pueda encargar áreas, que realmente puedan desarrollar algo para Dios. No solamente estar parado en una esquina sin hacer nada. Bueno, Dios me puso aquí y no importa que esto nunca no pase nada, pero Dios me puso aquí. Qué bueno es la fidelidad. Pero Dios quiere que avance, como aquel que le dio 5 talentos. El hombre de negocios llamó a sus siervos, a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 y al otro le dio 1. Y aquellos empezaron a negociar. Y cuando el hombre regresó y el de los 5 le dijo, tengo 5 más, dijo, bien, siervo bueno y fiel. Sobre poco ha sido fiel. ¿Por qué fue fiel? Porque produjo, porque fructificó. Pero el que tuvo 1 y lo escondió y le dijo, mira, aquí está lo que es tuyo. Fui fiel en guardártelo. Dijo, no se trataba de guardarlo. Se trataba de que el talento desarrollara y alcanzara algo más.
que cuando regresara le hubiera puesto algo en las manos de su Señor. El versículo 5 encontró o conoció Timoteo el propósito de la enseñanza. Diga conmigo el propósito de la enseñanza. Si nos preguntaran, ¿cuál es el propósito de la enseñanza? Bueno, según Pablo, versículo 5, pero el propósito de nuestra instrucción o de la enseñanza es el amor. El amor nacido de un corazón puro. El propósito también es una buena conciencia y una fe sincera. Es decir, que si alguien te preguntara, ¿y cuál es el propósito de la enseñanza? O que me preguntaran a mí, pastor, ¿y usted por qué se pasa enseñando ahí? Usted enseña los viernes, enseña los domingos, los miércoles, comparte algo con los hermanos. ¿Cuál es el propósito de la enseñanza? Debería de tener este propósito de Pablo. Instrucción de un amor nacido de un corazón puro. Por eso yo predico mucho de amarnos. Amarnos, amarnos y amarnos. Además, ¿qué más? Una buena conciencia. Cristo te perdonó. Dios te perdonó. No tienes por qué cargar con los pecados del pasado. Tú eres libre en Cristo Jesús. Una buena conciencia, una conciencia fuerte y además una fe sincera. Yo predico de esas cosas. Predico de la justificación, predico del amor y predico de la fe. Y dijo, déjate esas discusiones necias, genealogías interminables que solamente acarrean pleitos y que no tienen fin esas cosas. Aléjate de esas cosas. Timoteo aprendió. Yo debo de aprender. No vaya a ser que en la iglesia tengo puros peleoneros, mi hermano. Que van al trabajo. Mire, yo pasé por ahí. Que van al trabajo solamente a pelear con los demás cristianos. No, que la gran tribulación es primero. No, que la gran tribulación es después. No, que el árbol de Navidad no hay que ponerlo. No, que la Navidad es del diablo. Y puros pleitos. Y hasta van a preguntar, ¿eso te enseñan en la iglesia? Como aquel que estaba evangelizando y estaba bien amargado. Y a la otra persona le dijo, ¿tú quieres que yo sea como tú? ¿Así de amargado? No, gracias, así estoy bien. Porque Dios no quiere que estemos amargados y pleitistas. El propósito de la instrucción es el amor nacido de un corazón puro. El propósito de la instrucción es una buena conciencia. No que te sientas culpable. Es que yo pequé tanto, hice tan malo y le fallé a Dios. Ya, sana. Una buena conciencia y una fe sincera, una fe realmente. Mira lo que aprendió Timoteo como ayudante, porque si no aprende esas cosas como ayudante, mi hermano, ¿qué voy a ir a hacer allá afuera? A pelear. Me ponen de pastor, ¿qué voy a hacer? Voy a golpear a medio mundo, hermano, con la palabra. La gente va a salir lavada, secada y planchada. Van a salir, hermano, caminando de derechitos y sabiendo que se van a ir al infierno si fallan un poquito. ¿Por qué? Porque la persona no aprendió. Pero Timoteo aprendió. Él aprendió cuál era el propósito de la enseñanza. Dice el versículo 6 que algunos se desviaron y se apartaron a una vana palabrería. Versículo 7, queriendo ser maestros de la ley, aunque no entienden lo que dicen ni las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas. Versículo 18. Esta comisión te confío, hijo Timoteo. ¿Cuántos quieren que Dios nos confíe algo? Dios quiere que nos confíe. Dios quiere confiarnos cosas. Pero cuando te confíen algo, no lo vas a echar a perder. ¿A quién le confiarías tú a tus hijos? Un niñero, una niñera, un babysitter, como dicen por ahí. ¿A quién se los confiarías? ¿A alguien que va a hacer lo correcto? ¿A alguien que aprendió? Por eso mira, las hermanitas ahí de 15, 16, 17 años que se metan al cuarto de cuna ahí a cambiar pampers, hermano, y todo el asunto, porque un día van a tener sus hijos y que aprendan cómo hacer las cosas. Y entonces a Timoteo le confían la comisión. Dice el 2 Timoteo 3:10. 2 Timoteo 3:10. Puedo tratar de avanzar porque de cualquier manera estoy compartiendo. 2 Timoteo 3:10 dice: pero tú has seguido mi enseñanza. Mira lo que se aprende caminando con un líder, caminando en el lugar que Dios nos pone. Pero tú has seguido mi enseñanza, conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia. Eso lo aprendió Timoteo. El capítulo 4, miramos que Pablo va a partir. Capítulo 4, versículo 6. Dice:
porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación, y el tiempo de mi partida ha llegado. Mira lo que dice: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Versículo 8. En el futuro me está reservada la corona de justicia, que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces la partida de Pablo estaba cerca, y era Timoteo el que tenía que seguir con la obra. Si el pastor faltara mañana, el pastor se sube a un avión y nunca va a pasar, pero el avión se cae y les llega la noticia: se murió el pastor y hasta la pastora, y porque como siempre oró que se fueran juntos. Yo no sé por qué mi esposa tiene esa oración, que nos tenemos que ir juntos al mismo día. Yo le digo: tranquila, hija, tranquila, mamá, no hay necesidad de ser tan drástico. Pero ¿quién seguiría? ¿Habría hombres y mujeres que siguieran en la obra de Dios? Y que Dios levantara grandemente. Pero Pablo estaba por partir. Ahora, Pablo no era cualquier ministro, mi hermano. Pablo era un ministro calificado. Pero por muy calificado que estuviera, no iba a ser para toda la vida. Un día no iba a estar. Y dice el versículo 21, dice que le dice: procura venir antes del invierno. Dice: Eubulo te saluda, también Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. Y entonces le dice: el Señor sea con tu espíritu, la gracia sea con vosotros. Ese fue el final, el mensaje final. Timoteo fiel hasta el final, fiel hasta el último momento. Cuando Pablo estuvo con él: procura venir a verme, porque mi partida está cerca, pero tú vas a continuar. Por eso dice: la gracia, el Señor sea con tu espíritu y la gracia sea con todos vosotros. Y es que, mi hermano, cuando el líder falte, con que Dios esté contigo. Amén. Porque el líder un día va a faltar. Mire, papá y mamá un día se van. Mi papá y mi mamá ya no están. Son los que me regañaban, son los que me instruían, y son a los que les podía preguntar algo, pero ya no están. Saúl, él nunca aprendió, mi hermano. Caminó con Samuel y nunca aprendió. Y cuando Samuel faltó y él necesitaba dirección, tuvo que invocarlo y sacarlo de los muertos para que viniera a decirle, a darle una palabra. ¿Es esa la voluntad de Dios? No. Es la voluntad de Dios que yo vaya al cementerio, me siente ahí y le diga: mamá, ¿cómo te extraño? Tengo estos problemas, ¿qué hago? ¿Esa será la voluntad de Dios? Que vaya al cementerio a preguntarle a mi mamá, ¿qué voy a hacer? A mi papá, ¿qué voy a hacer? O mejor soy un buen discípulo y aprendo hoy lo que debo de aprender. Pero debo encontrarle el gozo. Por eso, mire, los jovencitos, en la adolescencia, a veces la gente, el ser humano es muy rebelde. Hay una rebeldía en el corazón y piensan que papá los quiere esclavizar a trabajar, que mamá los quiere esclavizar a trabajar. Pero no, es para que ellos aprendan, para que ellos hagan las cosas bien. Ahora, uno más, ya se me acaba el tiempo, pero uno más. Primera de Reyes, capítulo 19. Esta se la platico por lo menos. Encontramos a Eliseo y a Elías. Pero yo lo que quiero decirles que hay que tener un corazón de servidor. Si tienes un corazón de servidor, mi hermano, estás bendecido. Yo no tuve otra cosa más que un corazón de servidor. Eso fue todo. Mi pastor, cuando se fue, yo jamás en mi vida anhelé que mi pastor no estuviera y que yo me quedara al frente, nunca. Y cuando él se fue, mire, no es porque se lo llevaron para México, hermano. Y yo no tenía ganas de ir a México, obviamente. Pero yo lo hubiera seguido donde quiera. Si lo hubieran cambiado a cualquier estado de los Estados Unidos, yo me hubiera movido del lugar, 100%. También se habló de que había una obra en Canadá, que tal vez me lo mandaban para allá. Yo ya estaba listo para hacer maletas. Yo jamás me imaginé que mi pastor iba a faltar. Y jamás tuve ni el más mínimo deseo. Nadie se imaginaba, realmente nadie se imaginaba. Pero jamás hubo un mínimo, una pizca, hermano, de deseo en mi corazón de que mi pastor faltara y yo me quedara enfrente. Jamás, jamás. Pero Dios lo hizo. En el momento, Dios dijo: yo lo voy a hacer. Y Él fue el que desarrolló. Ahora, en 1 Reyes capítulo 19, versículo 19, dice:
Y partió de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando con 12 yuntas de bueyes delante de él, y él estaba en la última. Elías pasó donde él estaba y le echó el manto encima. Ahí vamos a encontrar a Eliseo como servidor de Elías. Versículo 20. Dejando él los bueyes, corrió tras Elías y dijo: permíteme besar a mi padre y a mi madre, y entonces te seguiré. Y él le dijo: ve, vuélvete, pues ¿qué te he hecho yo? Entonces se volvió, dejando de seguirle, tomó el par de bueyes y los sacrificó, y con los aparejos de los bueyes coció su carne y la dio a la gente, y ellos comieron. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Lo primero que miro es que tiene una disposición para seguir. Diga conmigo: disposición para seguir. Se necesita. Dice que él dejó los bueyes. Dice el versículo 20: dejó los bueyes y corrió tras Elías. Lo segundo es que nadie lo obligó. Por eso Elías le dijo: ¿qué te he hecho yo? Yo no te dije. ¿Qué te he hecho yo? Nadie lo obligó a seguir a Elías. Algo que estudié en un diccionario, que fueron 6 años los que le sirvió Eliseo a Elías. Tal vez sí. Ellos han puesto a ver números. 6 años fueron el tiempo que caminó Eliseo con Elías. Pero se dedicó a servirle. Y después, cuando buscaban la ayuda a través de Eliseo, decían: ¿no está aquí Eliseo, el que vertía agua en las manos de Elías? Es decir, que Eliseo se dedicó a servir. El versículo Segunda de Reyes, capítulo 2. Avanzo, mi hermano, avanzo. Pero quiero que se lleve ese pensamiento. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 1. Segunda de Reyes 2:1. Sucedió que cuando el Señor iba a llevarse a Elías al cielo en un torbellino, Elías venía de Gilgal con Eliseo. Y Elías dijo a Eliseo: te ruego que te quedes aquí, porque el Señor me ha enviado hasta Betel. Pero Eliseo dijo: vive el Señor y vive tu alma, que no me apartaré de ti. Y descendieron a Betel. Y usted mira en ese contexto que a Eliseo se le hizo una práctica seguir a Elías donde quiera que fuera. Diga conmigo: donde quiera que fuera. Una práctica, parte de su vida. Cuando es algo parte de tu vida, lo haces sin darte cuenta y sin sacrificio. Perdónenme la palabra, pero ¿cuántos nos lavamos los dientes todas las mañanas? ¿Nomás yo? Es una práctica. Eso es una práctica, amén. Me refiero a la pasta de dientes, pues. A mí no me cuesta. Es una práctica que yo hago todos los días. Es parte de mi vida. La voy a poner más fácil. ¿Cuántos comemos todos los días? Cambió la cosa, ¿verdad? Cambió el asunto. ¿Sabe por qué? Tenemos la práctica de comer. Le preguntaron a Edgar Vivar, el señor Barrigas. Le dijeron: ¿qué es lo que lo impulsa a esta edad a seguir trabajando? Y le dijeron: ¿cuál es el motor que lo impulsa? Él dijo: es que tengo la mala costumbre de comer 3 veces al día. Dijo: tengo que trabajar, hay que trabajar. Pero hizo una práctica. Fíjese, Eliseo hizo una práctica de seguir a Elías. El contexto, usted mira que lo mismo pasó al ir a Jericó, a ir al Jordán. Y el versículo 7 dice que 50 hombres de los hijos de los profetas fueron y se pararon frente a ellos a lo lejos, cuando ellos cruzaron el Jordán, o cuando fueron al pie del Jordán. Mientras ellos dos se pararon junto al Jordán, versículo 8, entonces Elías tomó su manto, lo dobló y golpeó las aguas, y éstas se dividieron a uno y a otro lado, y los dos pasaron por tierra seca. Es decir, que había discípulos. Usted sabe que los discípulos le decían: ¿sabes que hoy quitarán a tu Señor de sobre ti? Y él decía: sí, ya sé, cállense, guarden silencio. Y entonces había personas, había discípulos que estaban a la expectativa de lo que sucedería. ¿Pasarían el Jordán o no pasarían? Cuando el pastor no esté aquí, va a haber gente a la expectativa que va a pasar. Cuando el apóstol del ministerio ya no esté aquí, va a haber mucha gente a la expectativa. ¿Qué va a pasar? 50 de los hijos de los profetas los miraron, y aquellos dos al pie del Jordán. ¿Qué irá a pasar? Ya sabemos que Elías se va a ir. ¿Qué irá a pasar? Y entonces lo que miraron fue que pasaron el río. Versículo 9. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que yo haga por ti antes de que yo sea apartado de ti.
Y Eliseo dijo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y él dijo: has pedido una cosa difícil. Sin embargo, si me ves cuando sea llevado de ti, así te sucederá, pero si no, no será a ti. Es decir, que llegado el momento, se conoce el verdadero deseo. Diga conmigo: el verdadero deseo. Si Dios te dice: dime qué quieres que haga por ti. Elías le dijo a Eliseo: ¿qué quieres que haga por ti antes que me vaya? Y apareció el verdadero deseo. Ni siquiera dijo que el Espíritu Santo venga sobre mí. No. Dijo que una doble porción de tu espíritu, del tuyo, sea sobre mí. Y dijo: está difícil la cosa, dijo. Pero si me ves cuando yo sea llevado, te sucederá. Si no, no. Pero Eliseo tuvo que caminar con Elías. El versículo 11 dice que aconteció que mientras ellos iban andando y hablando, he aquí apareció un carro de fuego y caballos de fuego que separó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Usted sabe que Elías no murió. Él fue levantado vivo, se fue al cielo. Versículo 12. Lo vio Eliseo y clamó: Padre mío, los carros de Israel y su gente de a caballo. Él dijo: el ejército de Israel no son esas caballerizas y esos militares. El ejército de Israel es Elías. Y entonces dice que no lo vio más. Entonces tomó sus vestidos y lo rasgó en dos pedazos. También recogió el manto de Elías que se le había caído y regresó y se paró a la orilla del Jordán. Versículo 14. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó a las aguas y dijo: ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? Y cuando él golpeó también las aguas, estas se dividieron a uno y a otro lado y pasó Eliseo. Hay algo maravilloso: que los obstáculos no te detengan. Aprende a pasar obstáculos. Diga conmigo: aprender a pasar obstáculos. Cuando yo empecé de pastor, ¿cuáles eran mis obstáculos, mi hermano? Pagar la renta del edificio. Ese era el obstáculo más grande. Pagar la renta. Y tuve que ir aprendiendo. Y tuve que mirar hombres de Dios que no se quedaban a medio camino. Hay obstáculos en el camino. Pero cuando él se quedó sin Elías, hizo lo mismo y las aguas se dividieron a uno y al otro lado. También entendió que la comisión no se había ido. Diga conmigo que la comisión no se va. Yo en mi caso, mi pastor se fue, pero la comisión no se fue. La comisión siguió. Y Dios siguió haciendo las cosas. Y cuando uno se va, hermano, la comisión sigue. Eso lo entendió. La comisión no se había ido, se había quedado la obra de Dios. La obra de Dios continuaba. Versículo 15. Cuando lo vieron los hijos de los profetas que estaban en Jericó frente a él, dijeron: el espíritu de Elías reposa sobre Eliseo. Y fueron a su encuentro y se postraron en tierra ante él. Y Eliseo comenzó a caminar en un ministerio que tuvo un origen en un corazón de servidor. Servir. Quiero servir. Los pastores, ¿saben a qué nos llamó Dios? A servir. Y si un día sientes que pastoreando te vas a morir, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a dejar el pastorado o vas a decir: aunque aquí quede, pero yo voy a continuar? Si me tienen que levantar del púlpito, yo voy a continuar. Porque uno siente que se muere. Hay momentos que uno siente que se muere. Hay momentos que yo sentí que no iba a salir el día. Y que iba a empezar a predicar, pero yo no estaba seguro que iba a poder terminar la predicación. Pero yo dije: no importa, a mí me pusieron a esto y no voy a quedar a la mitad. Y si ahí me van a tener que levantar, de ahí. Pero uno entiende la comisión y el servicio. A uno lo llamaron a servir, mi hermano. A servir. Ahora, bárbaro. Filipenses 2. Porque es que tengo esos versículos y eso no los quiero dejar ir. Y termino, ya se los leo y nos vamos. Filipenses 2:5 dice, Filipenses 2:5, hablando del servicio, trato de terminar. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Mira, el camino a la exaltación es el servicio, la humillación. Versículo 7, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Versículo 8, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte
y muerte de cruz. Obediencia. Versículo 9. Por lo cual Dios, diga conmigo por eso. Porque ahí dice por lo cual. Pongan atención a la palabra por lo cual. Por lo cual Dios. Porque llegó hasta lo sumo en el servicio, en su entrega a Dios. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. Para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria del Padre. Entonces el camino a la exaltación es la humillación, la actitud de servicio. Conservemos la actitud de siervos, conservemos el gozo de servir. Jesús llegó hasta lo sumo en el servicio y entrega a Dios. Por eso Dios Padre lo exaltó hasta lo sumo, porque Él sirvió hasta lo sumo. Y yo termino, Mateo 20:25. Pasa el grupo de alabanza. Pero quiero decirle que tengamos una actitud de servicio y mantengamos el gozo en el servicio. Los jóvenes, que no sean personas que están esperando cumplir la mayoría de edad para irse de la casa. Para todo hay tiempo. Diga conmigo, para todo hay tiempo. Para todo hay tiempo. Y cuando salgas, que salgas en bendición y que te vaya bien y que puedas hacer un porvenir para ti. Pero si el joven quiere irse de la casa solamente para no estar bajo autoridad, no va a levantar cabeza en la vida hasta que reaccione y diga: no, esta no es la manera como se deben de hacer las cosas. Debo hacer las cosas como mis padres empezaron a hacerlas y yo puedo continuar. Y entonces Mateo 20:25 dice que Jesús, llamándolos junto a sí, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos? Versículo 26. No ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera entre vosotros llegar a ser grande será vuestro servidor. Y el que quiera entre vosotros ser el primero será vuestro siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿A qué vino el Señor? A servir. Diga conmigo, a servir. Tengamos un corazón de servidores, un corazón de servicio a Dios. Padre, te bendecimos, te glorificamos, te damos la gloria. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos alcanzaste, nos liberaste, nos perdonaste, nos trasladaste del reino de las tinieblas al reino de la luz, pero inyectaste en nosotros una vida como la tuya. Tú amas porque quieres amar, no porque te obligan a amar. Tú sirves, Señor, porque quieres servir, no porque alguien te obliga a servir. Salvas, no porque alguien te obliga a salvar, sino porque en tu corazón hay salvación. Señor, ayúdanos a ser como tú. Padre, te bendigo y te doy la gloria y te doy la honra y la alabanza y la exaltación y el honor. Señor, te adoramos y te bendecimos y te glorificamos, Señor. ¿Quieres decirle: aquí está mi vida, Señor? ¿Quieres decirle: yo sí quiero el gozo en mi corazón? Señor, te adoro. A ti, mi Dios, a ti, Señor. Padre, bendito eres tú. Santo eres tú, Rey de gloria, Dios todopoderoso. De gloria en gloria, de gloria en gloria te ve. Si logras ver al Señor en tu servicio, si logras verlo y decirle: Señor, yo quiero ser como tú, quiero deleitarme, Señor, quiero, como Josué, amar, no despegarme de la tienda de reunión. Cuando esté al frente de la obra, voy a ir a la tienda de reunión. Me voy a deleitar en adorar, en cantar. Me voy a deleitar en tu palabra. Va a ser mi deleite. Amarte, bendecirte, glorificarte, exaltarte, Señor. Sí, Señor. Sí, mi Dios, mi Rey. Mi Dios, cual buen alfarero. Hazme para ti, quebrántame, transfórmame.
Créame a tu imagen, Señor. ¿Quieres decirle quiero ser más como tú? Sí. Quiero ser más como tú. Ver la vida como tú. Saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. De gloria en gloria, de gloria en gloria te veo a ti, Señor, y a ti te adoro. Cuanto más te conozco, mi hermano, un espíritu de aprender, de conocer, de ser más como Él. Las cosas llegan cuando te mantienes en el Evangelio, cuando te mantienes sirviendo, cuando exploras oportunidades que Dios te da. Mi deseo es que puedas. Mi deseo, mi hermano, no es que no puedas. Mi deseo no es que no alcances. Mi deseo es que alcances. Mi gozo va a ser verte desarrollado. Mi gozo va a ser ver que te levantas como un siervo de Dios, como alguien que aprendió, como alguien que caminó con Dios y está hecho para servir a Dios, para servir al Señor, y que el Señor pueda decir: esto te lo encargo, esta comisión te encargo, conforme a lo que aprendiste, conforme a lo que miraste, buena doctrina, buena luz, buena dirección. Sé cuál es el propósito de la enseñanza, sé por qué se debe de enseñar, porque haya un amor nacido de un corazón puro, que haya una buena conciencia en la gente que me escucha, no que vivan en pecado, no que vivan condenados, una buena conciencia y una fe sincera, una fe que mueva montañas, una fe que alcance en el nombre del Señor. Oh, Shirrakama, Kirrakama, Siraba. Padre, te adoramos. Ayúdanos. Aquí estamos para servirte. Glorifícate en medio nuestro. Glorifícate a través de tu pueblo, a través de tus siervos, Padre, en el nombre de Jesús. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor. Padre, te alabo y te bendigo y te doy la gloria. Cuando tenemos un corazón de servidores, somos como Cristo Jesús. Él vino
a servir. No a ser servido, sino a servir a los demás. Padre, gracias, Señor.